Aquí estamos, otro programa más. Hoy viene Ricardo Alfonsín. Y para saber un poco quién es, de quién se trata, tenemos a Diego Kravetz que nos va a contar quién es Ricardo Alfonsín. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Muy bien. Contanos un poquito. Ficha técnica, dónde nació, quién es. Ricardo, bueno, apellido Ricardo Alfonsín, ilustre apellido de la historia argentina y obviamente del Partido Radical. Es el hijo de Raúl Alfonsín, expresidente de la Nación Argentina, muy asociado obviamente a la vuelta a la democracia. Cuando su papá fue presidente ya era un dirigente político también, tenía más o menos 30 años. Y bueno, fue haciendo su carrera política un poquito siempre atrás de lo que fue la sombra de su papá. Pero siempre también tuvo una impronta propia, fue muy militante, siempre trabajó dentro del Partido Radical. A partir del 2009 toma un impulso propio muy fuerte. Él va a una interna con Julio Cobos. Julio Cobos, vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, recién había votado en forma negativa o no positiva el voto de la crisis del campo, y él va a una interna y le gana. Y se transforma en el principal referente del Partido Radical hasta el día de hoy. Fue candidato a presidente por ese partido. Como un heredero, ¿no? Y sí, la verdad que sí, aparte, bueno, se parece mucho físicamente. Claro, a partir de la muerte de su papá, es como que también sí, cobró mucho más. Sí, pero siempre estuvo presente. Él siempre militó dentro del partido. O sea, la verdad que era un dirigente, un militante conocido dentro del partido. Y fue un militante muy fuerte en esta última etapa. Y de hecho, bueno, candidato a presidente de la Nación, ni más ni menos. No fue tal vez la mejor elección del radicalismo, pero bueno, hicieron una alianza con De Narváez en la provincia de Buenos Aires. Ni a De Narváez le fue tan bien, ni a ellos le fue tan bien. Pero ahora, bueno, igual sigue siendo, me parece, ¿no? Hoy el principal referente del radicalismo. Yo creo que, bueno, da para preguntarle muchas cosas. Una, obviamente, por su papá y cómo es ser hijo de una figura tan importante en la historia argentina como fue Raúl y como es en la historia Raúl Alfonsín. Y obviamente preguntarle por el futuro, qué piensan ellos como principal oposición todavía, qué deben hacer para enfrentar y ganarle al kirchnerismo. Me parece que tenés un montón de cosas para hablar con él. Mucha historia también, ¿no? Mucha historia, claro. Ya llegó, ¿no? Bueno, ahí vamos. Dale. Suerte. Ya llegó. A ver. Hola, bienvenido. Hola, Flavia, Ricardo. muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario. Ya tenemos para hacer el asadito tenemos todo. Bueno, Faltabas vale. vos. Dale. Adelante, por favor. ¿Te gusta preparar asados? Decime No que tengo sí. mucha experiencia. No me pero digas bueno, eso, que tengo pero hambre. No tengo. No. Mirá que vas a ocuparte vos de todo, Sí. de prender el fuego, de Y preparar. sin ayuda, quiero decir, sin ningún elemento para que prenda rápido. Yo ya a esta altura tengo como un poco más de... que estoy aprendiendo. Pero ¿invitás gente a los asados, aunque lo prepare otro? Mira, Flavia, te digo, he hecho muy pocas, sí, muy pocos asados. Ah, mira. yo. Muy ¿Pero pocos. sos de Chascomús? Sí, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Me di cuenta cuando empecé a hacer que el que hace el asado no disfruta tanto. Por lo menos eso me pasa a mí. A vos te gusta disfrutar más. Sí, me gusta comer, es una de las Claro. cosas que, bueno, uno de los gustos que no puedo controlar demasiado. Bueno, vamos a empezar a aprenderlo. Ahí están los fósforos. A ver. Ahí va, sí. A ver, ahí chicos. está preparado. Por lo menos te lo acomodamos, ¿viste? Como para que no tengas tanto trabajo. Mira, Ahí Lisa. se vienen. Ya que arrancamos hablando de los asados en Chascomús, ¿cómo fue esa infancia en Chascomús? Muy linda, todas las infancias de pueblo, se me ocurre, deben ser muy lindas, claro, depende de las condiciones, ¿no? Pero una clase media, en un pueblo con laguna, no es común encontrar... ¿Pescabas? ¿Ibas a pescar y eso? ¿O más o De menos? chico, pero no demasiado, y ya de más grande no, porque me daba mucha pena, porque no nos comíamos los pescados. Así que me daba mucha pena, pero a la laguna todos los veranos no veraneábamos en Chascomús nada más. Cuidado con Se el quedaban humo. ahí todo el Sí, tiempo. Toda la familia. ¿Cómo era el rol de tu mamá, María Lorenza? Mamá, ama de casa, bastante severa. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Era la que ponía los límites? Sí, porque papá en realidad por razones políticas, incluso en dictadura, estaba bastante afuera. Ah, mira. Y bueno, mamá, bien, una muy buena persona, muy provinciana, pero en el mejor sentido de la palabra. Y papá, un hombre, algunos creen que era un hombre chinchudo, porque nada. Ah, ¿en papá era un serio? hombre de muy No buen había humor. leído eso, mira. Muy buen humor. ¿Y cómo es una familia política? O sea, ¿de qué se habla? Papá en casa no hablaba de política. Y mi madre además nos decía, no hagan política. Ella tenía una estampita, no era muy creyente, tenía una estampita que tenía la imagen de Jesús y decía la caridad bien entendida empieza por casa. Y le reprochaba a mi padre que se dedicara a la política y sacrificara tranquilidad familiar.
sin perjuicio de que reconocía la nobleza de la actividad política. Pero mi madre sufrió la política. En tiempos de la dictadura, ¿cómo viviste vos ese papá político cuando en ese momento viste que no se podía hablar de nada, que no... ¿Cómo se armó? A mí me da mucha curiosidad, porque digo, al ser el presidente, viste que las elecciones fueron como de golpe, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa época? Yo viví 2 dictaduras, la de Onganía, Livingston, la NUCE, la dictadura esa que de Roca Ilia. En esa época también mi padre estuvo preso, bueno, íbamos a la cárcel, me peleaba mucho en la escuela porque yo defendía la democracia y además hacía política en la escuela. ¿Te tocó algún profesor o maestro que te haya maltratado? No, porque en los pueblos nos conocemos todos, pero sí que te decían, che, esto no se puede hacer, vos no podés hacer. Bueno, y nosotros hacíamos cosas con los estudiantes reivindicando la democracia y criticando la dictadura, pero la dura fue realmente la del 76, ¿no? Claro, Esa fue ahí terrible. ya eras más grande. Ahí era más grande, bueno, y papá también corría otros riesgos, las amenazas, ¿Tuviste mucho miedo en ese momento que le pase algo? No, mira, uno, no sé, el ser humano seguramente tiene esos mecanismos de defensa, no miedo, tomábamos precauciones. ¿Qué tipo de precauciones? Cambiaba de domicilio, ¿sí? Iba acompañado. Parecía que querían que te enteraras que te estaban controlando, ¿no? Por ejemplo, yo salía de casa cuando estudiaba en la facultad y enfrente había un Falcon, ¿no? Que hacía, cada vez que salías, vos te encontrabas con el Falcon, hacía, no sé, prendía y apagaba las luces. Vos te dabas cuenta de que estaba mandando una seña o estaba haciendo algo para que te enteraras, que te controlaran. ¿Cómo es el momento en el que él decide, postularse para presidente? Cuando se reabrió la actividad política, empezó a trabajar para su candidatura a presidente, hablando no de cuestiones internas, sino de las cuestiones generales, hablando sobre todo de los problemas que íbamos a tener que enfrentar cuando subiéramos el gobierno, entre otros, cómo íbamos a resolver el problema del terrorismo de Estado, cómo íbamos a resolver los conflictos que teníamos con Chile, con Brasil, los conflictos que teníamos con Malvinas, estas cuestiones, con Inglaterra. Bueno, hablando de la necesidad de reabrir las industrias, las dificultades. Mira, ningún gobierno, creo, sinceramente, ningún gobierno tuvo que enfrentar tantas dificultades económicas, sociales, políticas, nacionales e internacionales como el que tuvo que enfrentar el primer gobierno de la transición democrática. Y lo superamos, no por mérito de Raúl Alfonsín o de los radicales solamente, sino todos los partidos políticos, sinceramente. Más allá de que todavía teníamos comportamientos que no eran los más adecuados, fuimos aprendiendo con el tiempo, pero todos trabajamos mucho para defender la democracia, para que no hubiera más golpes militares. Fue terrible eso. Ese momento en que de golpe se define las elecciones, él se postula. ¿Cómo lo vivías eso? ¿Vos sentías que iba a ganar? Sí, nosotros, hay quienes creen dicen que a los radicales los sorprendió el triunfo. No había mucha encuestología todavía, no se conocían mucho las encuestas, pero algunas ya empezaban a decir que ganaba Alfonsín. Y nosotros, la gente cree que, o una parte de la gente o analistas políticos, piensan que lo sorprendió al radicalismo el triunfo. Y hay muchos que dicen eso. Mi padre y muchos amigos, otros no. Pero mi padre siempre creyó que ganaba. ¿Y en qué momento fue eso? Después y eso ya en el 83, más o menos. Claro, pero después de quemaron, no, antes de que quemaran. No, antes de que se quemaran, no fue lo del cajón. Y se podía. ¿Por qué decís que no fue lo del cajón? Porque todos dijeron eso. No se cambia un voto. Mira, nosotros teníamos... Como que la gente se asustó frente a esa situación. Sí, bueno, puede ser, porque además reclamaba... La gente había sufrido mucho con la dictadura, y había sufrido mucho con lo que había pasado antes de la dictadura, con el gobierno democrático de Isabel, pobres todos los argentinos además, y quería tranquilidad, sensatez. ¿Sentís que tu papá les transmitió paz a la gente? Sí, creo que papá le dio la respuesta, creo, que la sociedad demandaba. Terminemos con la violencia. Bueno, vamos a echar más diario, ¿no? Porque me parece que el fuego está como medio que prendió y después se fue. A ver, espera. Acá hay unos diarios. Perdóname. No me tengáis miedo. A ver. Yo lo voy a ver. Uy, mira, acá estás en el diario. Miércoles, yo agarré... ¡Sos vos! Sí, Alfonsín de Narváez, lanzaron y buscan votos peronistas. Sí. Este es del año pasado, ¿verdad? Sí, cuando se aliaron, ¿no? Sí, tenemos hicimos todo un acuerdo acá, en la provincia de Buenos Aires, un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, sí. Que era diferente del acuerdo que hacíamos a nivel nacional. Nosotros teníamos muchas dificultades en la provincia de Buenos Aires en términos electorales,
Y bueno, queríamos forzar una segunda vuelta. Creo que él también coincidía en esta necesidad. ¿Qué hacemos con el diario? ¿Lo quemamos o lo ponemos en un cuadro? No, porque no. ¿Lo guardamos? ¿Es un buen recuerdo? Sí, es un buen recuerdo. ¿Cómo pasa un papá de ser papá a ser presidente? ¿En qué cambia en la relación cotidiana? No, bueno, no lo ves. Son mucho más... ¿Cómo no lo ves? ¿Lo ves en los diarios? Bueno, claro, pero personalmente no lo O ves. en la tele. Lo veíamos los fines de semana y entre semana también, pero con menos frecuencia que antes. Y en realidad, te voy a decir la verdad, a nosotros no nos conocía nadie. Yo andaba por la calle y no sabía nadie quién era. Y es bastante incómodo porque... El hijo del presidente. Sí, pero no nadie Ese título sabía. es... No, pero nadie sabía, nadie. Nosotros ¿Cómo nadie sabía? ¿Que no te sacaban fotos? No, alguna vez. Pero nosotros no nos conocía nadie. Después se vinieron otros hijos de presidentes. Sí. Digo, vos fuiste, digamos, ustedes fueron los primeros Sí. en la vuelta de la democracia. Después se vinieron los hijos de Menem, Sí, los más de la buenosos Rúa. éramos nosotros, los más... ¿Sí? No, los te hijos digo. de la Rúa, Sí. los hijos, bueno, ahora los hijos de Kirchner. ¿Cómo los viste después a todos estos hijos que tuvieron un perfil alto? Que como vos decís, a vos no te conocía nadie, pero a ellos enseguida salieron en todas las fotos. No, yo no me acuerdo nada de eso que pensaba. Lo que sí a mí no me gustaba ¿Qué? que me conocieran. ¿A vos no te gustaba? Sí, si se pudiera ser un hombre público anónimo sería ideal. Pero Y ahora estás dedicándote Pero bueno, sí, a por eso. ¿En te ese digo. momento renegabas? Sí, y más siendo lejos. Porque se en lo ese decías a momento tu papá? no tenía ninguna necesidad. No es que renegaba. Yo no. A mí me resultaba incómodo mucho los problemas. Te cuento lo que me pasaba, por ejemplo. Iba a comer y escuchaba en la mesa al lado las cosas que se decían. Te daban ganas. Yo soy medio gallego calentón, de muy buen humor también. ¿Te pero gallego agarraste a trompadas con alguien para defender a tu padre? a trompadas no, pero no me llegué a agarrar, pero sí estuve a punto, sí. Nos dejamos ahí el asado, ya se va a hacer, quédate tranquilo. ¿Quién manda? ¿Te gusta que la mujer mande? ¿Cómo sos con las mujeres? Mira, la verdad que no me gusta que mande ninguno en mi casa. Me gusta que sea más democrática la cosa, más pareja. Democrático en la casa Sí, también. sí. ¿En la pareja también? Sí, que no haya subordinación en la pareja. Pero de hecho manda ella. ¿Mandaba tu mamá en la casa? Sí, bueno, era mamá, papá te decía antes no estaba mucho. Sí. Porque No estaba presente. No estaba presente físicamente. Y mamá tenía que cumplir los dos roles a veces. Sí. Y sí, ella era brava. Ahí tenemos la Casa Rosada, mira. Sí, ¿Entrabas sí. y salías cuando querías? Sí, pero iba muy poco. ¿Por qué ibas poco? Porque ahí no se podía hablar demasiado, siempre estaban trabajando. ¿A qué iba a ir? Bueno, pero viste que un hijo va donde trabaja el padre. Sí, bueno, pero estaban en reuniones. En eso éramos muy respetuosos, además. Ah, No sí. queríamos ¿Le pedían confundir. permiso para ir? Cuando estaba allí no era el padre. Ah, no. No le pedíamos permiso. Por ahí le decíamos, viejo, te tengo que ir a ver, y entonces sí íbamos, pero... ¿Y con muy- quién hablabas ahí? Bueno, tenía muchos amigos allí. No, pero digo, que tenías que pedir permiso a la secretaria o al asistente No, o ahí al sí jefe. entrábamos, ahí sí Ahí entrábamos, sí no le ahí pedías sí. permiso a nadie. No, ahí entrábamos directamente. Tal vez, no me acuerdo, los primeros días tendríamos que decir quiénes éramos, nos esperaban. Pero después ya ya nos te conocían y no, ahí sí nos conocían. Vamos, ahí tenemos servida la picada porque yo tengo un hambre y todavía el asado no está listo. Así que vení, nos sentamos acá, que tenemos todo preparado. Con tu padre, ¿no? A veces cuando uno tiene un papá o una mamá tan importante, tan referencial, es como que, viste, hay hijos que se rebelan, hay hijos que pelean contra eso. Yo leí algo que no lo puedo creer. ¿Vos le usás los trajes que eran de él? Sí, vos sabés cómo me pegaron por eso, porque... Sí, qué raro. Pero escúchame, en los pueblos siempre es lo más común que hay. Es que se tirás la ropa, la quemás. Pero viste que la palabra traje es como también una mochila, ponerse el traje, No me hace nada. sacarse el traje como la Yo no careta, viste, tengo como el esa- actor, la está bien, careta. pero yo no tengo eso, palabra de honor. Vos sabés si me preguntan... ¿No tenés esa carga entonces? No la tengo. A ver, en todo caso lo que siento es que la gente compara. Sí. Y yo no me comparo, no compito, no tengo una actitud de esa naturaleza. ¿Cuál es el momento tuyo de mayor felicidad que tuviste en tu vida, que recuerdes? Probablemente con el nacimiento de mis hijos. Ese fue el momento Sí. más feliz. ¿Y el momento más doloroso? Bueno,
la pérdida de un hijo. Probablemente sea una de las cosas para las que uno no está preparado, ¿no es cierto? A mí me ayudó mucho la política también ahí, porque... Pero frenaste ahí un poquito, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo te alejaste de todo? Y yo tuve una semana en la que no podía hacer otra cosa que quedarme solo. Y mi padre le dijo a mis amigos, a Miguel Basser, que es muy amigo mío, diputado nacional y presidente del partido en la provincia, ahora se vence el mandato, a Jorge de Antonio, otro amigo mío, sí. Les dijo, vayan a buscarlo, organícenle actividades, no lo dejen quedarse. ¿A qué te aferraste para poder seguir? Mira, yo soy creyente. Ahora, por supuesto, no voy a engañar, no soy de los que va a misa, ni soy de los que no tienen dudas nunca, pero creo que eso me ayudó también. Creo que es lo que ayuda a todos, ¿no? Y después yo me fui a ver a un amigo que le había pasado lo mismo, como a los 2 o 3 meses, y me dijo, lo vi muy mal cuando le había ocurrido eso. Yo fui al velorio de la hija, muy mal, y me dijo, mira Ricardo, la mochila la llevas siempre pero se acomoda, esto que estás viviendo ahora se supera. Y me señaló, me acuerdo, mira, me dice, ¿ves? Yo no podía tener eso que está colgado ahí, era la foto de la nena andando a caballo. Y bueno, eso me ayudó muchísimo también. Y efectivamente, la mochila se acomoda.